Nada, pues muchas gracias a José Antonio, ¿no?, por brindarme esta posibilidad de contar algo antes de que pongamos punto y aparte al proyecto. Y como hay poco tiempo, entro enseguida en tema, ¿no? En estos años hemos analizado el autoritarismo desde múltiples perspectivas. Y yo quería proponer una que no es nueva, porque ayer mismo hablamos de ella, ¿no?, del Estado autoritario, del autoritarismo en el Estado. Hablaba Jordi ayer de él. Pero yo voy a volver sobre el tema desde la perspectiva del nacionalismo. El nacionalismo, que como vais a ver, lo entiendo en un sentido muy amplio. No es el de los vascos ni el de los catalanes, ni siquiera el de los españoles o franceses, sino que me refiero a ese elan histórico, a ese impulso histórico que ha llevado a la humanidad a conformar las pertenencias en figuras como la polis, el Estado, la nación, la patria o algo parecido. La idea que quisiera desarrollar es que yo entiendo que ese impulso está agotándose y que hay que plantearse una alternativa. Y antes de entrar en el desarrollo, pues una consideración metodológica. Como el tema es inmenso y el tiempo escaso, pues recurro a un atajo, ¿no?, el atajo de las iluminaciones profanas de Benjamin, ¿no?, que, como sabéis, una iluminación profana es un fogonazo que de alguna manera alumbra una estancia, pero sin fijarse mucho en los detalles, ¿no? No estamos en el impresionismo, lejos pues de la pintura flamenca, tan interesada por los detalles. Entonces, articulo el discurso en torno a 6 iluminaciones, 2 que son originarias, en el sentido de que son fontanales, ¿no? Están en el principio, pero están también presentes como una fuente. Originarias, pues, en el sentido de Ursprung más que de Anfang, ¿no? Y la primera la llamo el equívoco aristotélico, es decir, en torno a estos temas vivimos un equívoco que arranca de Aristóteles y que hemos cultivado y cultivamos religiosamente hasta hoy. Y el equívoco aparece en las primeras páginas de Política, cuando dice: el hombre es por naturaleza un animal de la polis. De suerte que quien no forma parte de la polis, dice, es menos que un ser humano o más que un ser humano, pero no un hombre. Lo que me interesa señalar en esta tesis es una interpretación que no es la usual. Normalmente se interpreta esta afirmación como que el hombre es un ser social o político, mientras que a mí lo que me interesa subrayar es la última parte, verlo desde el final. Esta afirmación de que solamente se es humano si se pertenece a la polis. Esta identificación de la pertenencia política a la humanidad. Y esa pertenencia ha tomado muchas formas, como decía antes, ¿no? ¿Qué hay que entender por pertenencia? Por pertenencia entiendo compartir la lengua, la cultura, la sangre, la tierra, pero de suerte que esos componentes conforman un pueblo, ¿no? Quienes comparten eso conforman un pueblo, una polis, y como tales pueden realizarse como seres humanos y como comunidad. Es decir, esos pertenecientes tienen derechos, a tener derechos, luego diremos que tienen derecho a ser ciudadanos, y eso les permite disponer de medios para realizarse. Una concreción clara de esta
idea la tenemos en la Declaración de 1789, donde en el primer artículo se dicen los seres humanos nacen iguales y libres, y en el artículo tercero se les dice será el Estado el que diga quién es igual y libre. Son iguales y libres los que pertenecen a esa comunidad, a esa polis, los nacidos allí, los nacionales, digamos, ¿no? Y los otros son extranjeros. Entonces, ¿cuál es el problema de este planteamiento? Pues que la polis excluye en el momento que afirma. En el momento en que afirma que hay seres humanos, está diciendo que hay otros que no lo son. Y por eso Carl Schmitt no exagera cuando dice que la sustancia de la vida en la polis, de la vida política, se resuelve en el fondo en la distinción entre los míos y los otros. La política no puede ocuparse de todos, de la humanidad, sino del nacimiento, de los nacidos, de los nacionales. ¿Y esto por qué? En el fondo porque pensamos la humanidad en términos zoológicos, ¿no? La humanidad no abarca tanto como el ser humano cuanto la comunidad de sangre. La humanidad queda reducida a la comunidad de sangre. Carl Schmitt da un paso en la clarificación política cuando en el Nomos de la Tierra, ¿no? Coloca a la tierra por delante de la sangre como el principio fundante de la política. Luego veremos en qué sentido. Pero esta misma idea la tenemos en Platón, en el Menéxono, que recomiendo leerlo, de Platón, donde reduce la polis a la physis, la isonomía a la isogonía, la política al nacimiento. Pues bien, yo llamo nacionalismo al hecho de dar un valor constituyente en humanidad a la pertenencia a una polis. Nacionalistas son todos aquellos miembros de una comunidad que en un momento deciden que la tierra que habitan es suya, que juntos conforman un pueblo, que es el titular del lugar, y que así tienen los medios para realizarse individual y colectivamente. El equívoco consiste en confundir humanidad con pertenencia. Segunda iluminación. La segunda iluminación es más castiza. Se refiere al modo de ser español. Y aquí tomo mucho prestado de Américo Castro, ¿no? Él dice que la teobiosis es el momento fundante del ser español. Perdón. Teobiosis. Teobiosis. Sí, el modo de ser divino, ¿no? El modo de vida divinal, diría él. La teobiosis. Es decir, la teobiosis identifica el ser español con el ser cristiano. Esta identificación se produce en el seno de una experiencia histórica que es la de la Hispania musulmana. En esa Hispania, musulmán significa creyente, el principio político vertebrador es la creencia. Y ese principio es asimilado por los pequeños reinos del norte que tratan de sacudirse el yugo del poderoso vecino, e incorporan la idea de la creencia como principio vertebrador de sus diferencias. Como dice el mío Cid, dice, los moros llaman Mahoma, los cristianos Antiyahue. Los moros tienen su Mahoma y los cristianos su Santiago. Pero con una variante. Imitan a los moros, pero hasta cierto punto. Porque no se trata, como plantea el averroísmo de los moros, de unir estratégicamente religión y política, de unir estratégicamente dos realidades diferentes, religión y política, eso es el averroísmo, sino de acuerdo con una tradición no averroísta, que es la tradición de Orosio, que para estos historiadores tiene importancia, es un pensador del siglo IV, autor de un Contrapaganos,
Y Orosio lo que hace es fundir religión y política, él identifica a Cristo con Augusto. Entonces, lo que se trata ahora es de identificar no a Cristo con Augusto, sino lo cristiano y lo español. Y clave en esa función es el mito de Santiago. El mito de Santiago es absolutamente clave en la historia de la identidad española. Porque gracias a ese mito se españoliza lo cristiano. Se españoliza lo cristiano. Se hace que el cristianismo sea una religión autóctona. Y no puedo entrar en detalles, lógicamente, pero la consecuencia histórica de esta identificación, hay dos consecuencias históricas. Una es que si se identifica lo cristiano con lo español, los judíos y los musulmanes serán extranjeros. Serán extranjeros. De ahí la expulsión de ellos y de todo lo que ellos significa. Todo lo que provenga ex ilis, ¿no? Esa es la primera consecuencia, ¿no? De momento que se identifica lo español con lo cristiano gracias a la interpretación, digamos, a la tradición teológica de Orosio y no de Averroes, se declaran extranjeros a judíos y musulmanes, es la primera consecuencia, y la segunda es la fusión de religión y política. No haber posibilidades de un espacio profano. Hasta lo profano será sagrado, ¿no? Y por eso dice Américo Castro que la laicidad es impensable en España. Y cuando haya laicidad será un producto de exportación, pero será siempre un producto ajeno a la identidad española. Bueno, la historia de la pertenencia se va confirmando gracias a estas dos grandes iluminaciones, a estos dos grandes principios originarios, el aristotélico y la teobiosis. Y el aristotélico llega hasta Hegel, se puede establecer una línea que va de Aristóteles a Hegel, donde aparece la apología del Estado, la apología de la comunidad, la identificación de la humanidad con la pertenencia. Y la otra línea va a funcionar igualmente, la línea de la teobiosis, ¿no? En España las distintas identificaciones de lo nacional siempre será excluyente, siempre habrá algo que se excluye, siempre habrá extranjeros, que serán los judíos, los moriscos primero, pero luego los erasmistas, los liberales, los socialistas, los republicanos, los rojos, siempre habrá algo. Bueno, estas dos tradiciones se transforman en el siglo XIX poderosamente gracias al romanticismo. No se puede hablar de nacionalismo sin tener en cuenta el romanticismo. Entonces, brevemente, 3 apuntes sobre 3 conformaciones del nacionalismo europeo, el alemán, el francés y el español, cada uno con características diferentes. El nacionalismo alemán tiene un trasfondo claramente romántico, y romanticismo significa hacer valer el sentimiento, hacer valer la comunidad, y hacer valer el tiempo, ¿no? Dimensiones ausentes en la ilustración canónica, ¿no? Este romanticismo es fundamentalmente étnico, prima la sangre, la tierra, la religión, la lengua. Es el romanticismo, el nacionalismo de los Herder, de Fichte, y en el fondo del Segundo Reich, ¿no? Y luego políticamente es un nacionalismo antirrevolucionario, antinapoleónico. Es en el contexto de la Europa napoleónica cuando se conforma. Ese es el nacionalismo francés, alemán. Más me interesa el francés porque Renan lo que plantea es un nacionalismo, digamos, ilustrado, consciente del carácter étnico del alemán. Lo que plantea es un nacionalismo ilustrado, y un nacionalismo ilustrado va a estar basado en la memoria y en el plebiscito. Pero este nacionalismo fracasa tan pronto como se formula
por su inconsistencia teórica. En el mismo momento en que se convoca la memoria como principio vertebrador de una identidad ilustrada, en el mismo momento en que se lo convoca se lo disuelve, porque se dice que lo importante de la memoria es el olvido, en echar al olvido. Pero si lo importante de la memoria es echar al olvido, entonces se pone el acento no en el peso del pasado, sino en la voluntad de los que mandan. Entonces se disuelve el principio, el poder de la memoria como principio vertebrador, y también el del plebiscito, porque él mismo dice que ojo con el plebiscito, que el plebiscito solamente tiene sentido cuando quien manda entiende que se dan las condiciones para convocarlo, ¿no? Entonces, en el mismo momento en que aparecen los principios, los disuelve Renan, ¿no? Y la prueba es de que fracasa, un nacionalismo ilustrado, es que al final Francia lo que adopta es el nacionalismo étnico. El nacionalismo francés, que sale de 1870 y que llegará hasta la Primera Guerra Mundial, tiene las mismas características que el alemán. La quinta iluminación se refiere al nacionalismo español. El nacionalismo español se alimenta del romanticismo, digamos, a la latina, ¿no? De la versión latina del romanticismo, que es el tradicionalismo. El tradicionalismo tiene sus características, es un romanticismo muy especial, ¿no? Tiene sus propias características. Si el romanticismo alemán ponía el acento en el sentimiento, contra el racionalismo ilustrado, y en la comunidad, contra lo abstracto ilustrado, el tradicionalismo tiene por lema no la contrarrevolución, sino lo contrario a la revolución. Algo de esto ha aparecido esta mañana. No la contrarrevolución, sino lo contrario a la revolución. Para el tradicionalismo, revoluciones ni la conservadora, en absoluto, ¿no? Para el tradicionalismo lo importante es conservar el orden natural. Hay una prioridad del orden natural sobre el racional, del mundo dado o creado al por hacer o por producir, en definitiva, prioridad de la geografía sobre la historia, prioridad de la religión sobre la política. Y quien encarna en España el tradicionalismo es el carlismo. El carlismo no es tanto un pleito dinástico, como normalmente se dice, cuanto una concepción del mundo alternativa al que supuso la Revolución Francesa. Eso es el carlismo. De ahí su lema, Dios, es decir, no la razón, patria, no Europa, y rey o tradición, no libertad o democracia. El carlismo intentó asaltar al Estado con 2 guerras que perdió, pero tras la derrota se refugia en lo local. El carlismo es el creador del nacionalismo español, ¿no? Del nacionalismo vasco por un lado y catalán por otro. Sabino Arana pasa de carlista de carlista a nacionalista, transforma Dios, patria y rey por Dios y fueros, sin solución de continuidad, y el gran ideólogo del carlismo catalán, el obispo de Vic, Torres i Bages, es el autor de esa frase que figura en Montserrat: Cataluña o será cristiana o no será. Estos nacionalismos son antirrevolucionarios, antiliberales, antiilustrados y antidemocráticos. Digo estos nacionalismos, ¿no? Y distingo entre nacionalismos y partidos nacionalistas, porque los partidos pueden incluir otras tradiciones, ¿no? Conservadora, democristiana o socialista, y por eso hablamos de que los partidos nacionalistas tienen 2 almas o 3, ¿no? Según toque. Pero el nacionalismo yo creo que responde a las características del tradicionalismo que acabo de decir. Bueno, lo que quiero decir ahora es que la historia de la pertenencia yo creo que ha entrado en fase de colapso o de agotamiento
tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Desde el punto de vista teórico parece que ya no hay más que pensar sobre el Estado, que está todo pensado, ¿no? Y por eso Hegel habla de la totalidad ética, hablando del Estado, de decir, es el no va más, no hay más que pensar. Se ha conseguido conectar lo público con lo privado, el interés de la comunidad con el interés individual. Y yo creo que la tesis de Fukuyama responde en el fondo a la misma idea, ¿no? Fin de la historia, ni más que pensar, está el modelo logrado. Solo nos toca aplicarle. Si eso es así, hay que decir que desde el punto de vista teórico, el modelo ha fracasado porque los problemas siguen pendientes, ¿no? Evidentemente, los intereses de los individuos no se corresponden con los de la generalidad, ¿no? Entonces, el problema está por resolver y no parece que desde el punto de vista teórico el Estado tenga más que decir. Pero también hay un fracaso desde el punto de vista práctico, ¿no? Por dos razones. Porque hubo Auschwitz y porque hay migración. Auschwitz es importante en este asunto porque obliga a plantear una relación entre nacionalismo y nacionalsocialismo. Obliga a plantearlo. Los podemos distinguir conceptualmente, por supuesto, ¿no? Y podemos decir que uno es más autoritario y el otro está por el exterminio. Ahora bien, si el nacionalsocialismo ha tenido lugar, ahora hay que tener en cuenta esa posibilidad del nacionalismo a la hora de analizar el nacionalismo. Auschwitz forma parte de nuestra racionalidad. Y yo creo que ese es, en el fondo, el sentido que tiene el nuevo imperativo categórico o el deber de memoria. Es decir, es la obligación metodológica de valorar o repensar el presente, el nacionalismo presente, desde el pasado. Obligar a analizar cada expresión de la pertenencia bajo la perspectiva de la barbarie que provocó. Hay pues un cuestionamiento radical del nacionalismo desde Auschwitz. Y también otra razón de su fracaso práctico es la migración. Se considera la migración como el mayor problema político del siglo XXI. Las cifras son abrumadoras. Hay un crecimiento exponencial de la migración que hace que el problema ya sea imparable y desde luego no parece que el Estado sea un muro capaz de contenerlo. Y por eso estamos obligados a pensar la alternativa, ¿no? Si resulta que los nacionalismos ni los estados son una solución, pues la humanidad tendrá que pensar una alternativa. Y entro en la iluminación sexta. La diáspora como alternativa. ¿Cómo vamos? Muy bien, vas muy bien. Muy bien. Y la alternativa la formula así, la diáspora como alternativa. ¿Y por qué la diáspora y no el anarquismo, por ejemplo, que parecería más cercano, ¿no? Como alternativa? Pues porque la diáspora ha aparecido siempre como el en vez de la pertenencia. Y digo siempre, entendiendo por siempre, desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de los mitos. La sabiduría de los mitos ya recoge precisamente como alternativa a la pertenencia la figura de la diáspora. Y al hablar de mitos estoy pensando y me estoy refiriendo al relato bíblico de la Torre de Babel. Ahí ya aparece la diáspora como la figura alternativa. ¿Recordáis el relato, no? Después del diluvio, una humanidad desconcertada decide organizarse
y piensa entonces crear una ciudad, juntarse en una ciudad con una gran torre que les haga memorables. Aquello fracasó porque no se entendían. Normalmente se ha interpretado este relato en un sentido negativo, en el sentido de decir, de nuevo fracasa la humanidad después del fracaso que supuso el paraíso terrenal. Un fracaso, y así ha sido leído habitualmente. Sin embargo, Georg Steiner y Santiago Kovadlov, ¿no?, proponen una lectura totalmente diferente. Steiner habla de una bendita experiencia. Gracias al fracaso de ese proyecto, lo que realmente vemos es que fracasa la tiranía del lugar único. Querían construir y concentrarse en una ciudad. Fracasa, dice él, la tiranía de la ciudad y fracasa también la tiranía de la lengua única, del monolingüismo. Y gracias a ese fracaso aparece la pluralidad de lenguas y, en segundo lugar, la posibilidad de la universalidad, porque al final del relato se dice que se dispersaron y ocuparon pacíficamente la tierra. Es decir, en este relato de la Torre de Babel se opone al modelo de la ciudad cerrada y monolingüista un mundo abierto y plural, el mundo abierto y plural de la diáspora. Es verdad que la humanidad no aprendió la lección, ¿no?, porque la mayoría prefirió repetir el modelo de Babel allá por donde fuera. La mayoría. Pero una minoría que aprendieron la lección, que aprendió la lección. Y esa minoría, que no era una etnia diferente, que no era un pueblo diferente, era la parte minoritaria, una minoría de esa población que habitó la ciudad, es lo que llamamos el judío, son los judíos. Maurice Blanchot dice que ahí aparece lo judío como el resultado de dos experiencias, la que simboliza Abraham y la que simboliza Jacob. Abraham y Jacob aparecen después de la torre. Abraham es el que abandona su tierra y su parentela, es decir, es el que para ser necesita irse. Sacrifica la tierra de origen por la tierra prometida. Representa el éxodo. Abraham representa el éxodo. Jacob, sin embargo, es el que se enfrenta a lo desconocido. Se supone que ya está fuera de su pueblo, se enfrenta a lo desconocido para luchar contra él y para abrazarle. No te soltaré hasta que me bendigas, dice. Y en ese momento recibe el nombre de Israel. Israel es el que, estando fuera, se abraza al diferente, dice Blanchot. Entonces, lo judío es el resultado de esos dos momentos. Exilio o éxodo y estancia con el otro, con quien se diferencia, pero para abrazarle. Es decir, que la diáspora no es puro nomadismo, ni cosmopolismo abstracto, sino camino y estancia en tierra extraña. Bueno, esta experiencia la experiencia de esta minoría es muy importante para conformar, para avanzar en la figura de la diáspora. La sociología del conocimiento ha convertido la experiencia del sujeto de la diáspora en una categoría interpretativa del mayor interés. Habla del Fremden, del forastero, o de la Freischwebende Intelligenz, ¿no?, de esa inteligencia libremente flotando.
Es decir, crea una figura para captar la riqueza de esa experiencia, que es una experiencia muy especial porque se mueve entre dos extremos o entre dos líneas, ¿no? Por un lado, conciencia de no pertenencia a ese lugar, el forastero no se sabe que no es de ese lugar, pero al mismo tiempo experiencia de un ser marginado por el que es de allí. Es decir, la gracia de esta figura, ¿no? del forastero es que se sabe que no es de allí, pero es tratado como quien no es de allí. Bueno, pues esta figura ha creado un corpus doctrinal que es la que yo creo puede enriquecer al final la posibilidad o no de la diáspora. Es decir, de que se tome la diáspora como una figura alternativa a la política de la pertenencia. Muchos de los autores que hemos tratado aquí, pues seguramente tendrían mucho que decir en este sentido. Pueden ser figuras, podrían representar a este forastero con propuestas interesantes para dar cuerpo a la diáspora. A modo de ejemplo, yo me he fijado en dos. Uno es Rosenzweig, efectivamente. El punto fuerte de esta figura y de su propuesta consiste en reconocer la importancia de los elementos identitarios. Él da mucha importancia a los elementos identitarios. Es decir, no está, por tanto, repito, ni por el nomadismo ni por el cosmopolitismo abstracto. Todos tenemos una casa. Está por reconocer los elementos identitarios, pero dándoles una significación simbólica. Es decir, la sangre, la tierra, la lengua, la religión, son importantes, pero no en su materialidad, sino en tanto en cuanto se autotrascienden. Son importantes en cuanto significan más de lo que son. Pongamos el ejemplo de la tierra. Una interpretación simbólica de la tierra. Para el judío, la tierra no tiene, para Rosenzweig, la tierra no tiene el espesor que tiene para Carl Schmitt. Para Carl Schmitt, la tierra en el Nomos de la Tierra, lo explica, es el principio de la justicia, del derecho y de la política, la tierra. La primera noción de justicia que tiene el ser humano, dice él, se la da la tierra. Es decir, la relación entre la siembra y la cosecha es el primer analogado de justicia. Lo justo es que recojas lo que siembras, ¿no? Y eso, según él, habrá dado pie a todas las construcciones posteriores de justicia, y así con el derecho y con la política. Entonces, para Rosenzweig, la tierra no tiene el espesor que tiene para Carl Schmitt. Para Rosenzweig, esta tierra que es su casa, él está de paso, es un extranjero, es un residente, dice literalmente, un residente extranjero. Dice, al pueblo judío no le es dada la propiedad plena y entera sobre su patria, incluso aunque viva dentro de ella. Él es un extranjero, un residente provisional en su propio país. Y otro tanto ocurre con la lengua, ¿no? Una versión simbólica de la lengua significa alejarse de la tesis de Heidegger de que el lenguaje es la casa del ser. Yo creo que Derrida le replica, justamente, cuando le dice que no hay lengua propia, ni hay lengua material, ni hay lengua materna, ni hay lengua natural, ni lengua materna,
porque todas las lenguas son impuestas. Solo accedemos a la lengua verdadera en tanto en cuanto escuchamos el silencio de las lenguas acalladas para poder hablar la que hablamos. Y lo mismo cabría decir de la sangre. En fin, lo que en cualquier caso dice Rosenzweig, resumiendo, es que los elementos identitarios son inevitables, pero no hasta el punto de ser excluyentes. Cabe una interpretación incluyente y esta es simbólica. La tierra es hospitalaria si en vez de ser el lugar en el que echamos raíces, es la vía a la tierra prometida. No hay lugar para sacralizar los elementos identitarios, porque los elementos que tenemos en concreto remiten a algo que les trasciende. Digamos, se les desacraliza gracias a la figura del valor simbólico. Simone Weil se plantea en Segunda Guerra, puede ser, ahora la segunda figura que convoco es la de Simone Weil, porque complementa de alguna manera lo que quiero decir con Rosenzweig. Simone Weil se plantea durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no la dejan ir al frente, en Londres, se plantea cómo organizar la convivencia en Francia de una forma nueva, ¿no? Es lo que cuenta en Echar raíces, en el libro este. El eje de su propuesta, que fue lógicamente desoída, consistía en sustituir los derechos humanos por deberes humanos. Eso era el fondo de su propuesta, sustituir derechos humanos por deberes humanos. ¿Qué tenía contra los derechos humanos? Entendía que en el concepto de derecho humano se otorga al Estado el poder de sancionar su incumplimiento. Un derecho solo funciona si hay un Estado que pueda sancionar su incumplimiento. Entonces, el derecho humano depende de que el Estado lo acepte. Los derechos humanos son, pues, convenciones en las que cabe dentro lo que los Estados quieren y queda fuera lo que no quieren. Y eso ya no obliga. Lo que no es acordado no compromete. Lo que interesa a un Estado no forma parte. Bueno, ante esas debilidades, Simone Weil propone otro enfoque. Hablar de deberes de cada uno para con los demás, deberes que nacen no de lo que digan los Estados, sino de las necesidades del otro. Bueno, esto es un poco simplificando su idea. Normalmente cuando se lee críticamente o se lee empáticamente estas reflexiones, se pone el acento en la complementariedad entre derechos y deberes. Se pone el acento en la importancia, en la autoridad de las necesidades de las necesidades del otro, algo que descuidaría la formulación clásica de los derechos humanos. Bueno, yo por mi parte pongo el acento en otro sitio. A mí me interesa no la relación de complementariedad entre derechos y deberes, sino en la sustitución de la figura del derecho por el deber. No se trata tanto de eso, de complementariedad, cuanto de alternativa.
¿En qué sentido el deber es una alternativa al derecho? Para explicarlo voy a dar un rodeo, ¿no? Voy a pasar por Derrida. Derrida se plantea una alternativa a la política basada en el nacimiento. Él se pregunta una y otra vez, ¿cómo sería una política que no estuviera basada en la importancia del nacimiento como es la que tenemos? ¿Cómo sería una polis? ¿Cómo sería una política distinta de la polis? ¿Cómo sería una política que solo pensara o que estuviera hecha en función de los nacionales? Y en ese momento habla él de la democracia por venir, ¿no? Utiliza esa expresión, democracia por venir. Lo más concreto que dice en esas páginas dedicadas a la democracia por venir, párrafos muy balbucientes, muy tentativos, lo más concreto que dice es que supondría una hospitalidad incondicionada. Eso es lo más concreto. Digamos, la alternativa a una democracia basada en el nacimiento sería una hospitalidad incondicionada. No una hospitalidad condicionada como es la que propone Kant. Kant reconoce que uno tiene derecho a ir a cualquier sitio, pero por unos días. Es una hospitalidad de un par de vacaciones, no para quedarse, ¿no? Hospitalidad incondicionada. Entonces, la alternativa a una política de la pertinencia, a una política de derechos, es la hospitalidad. Lo que distingue la hospitalidad de la pertenencia o de la residencia, sí, la situación del huésped, de quien llega como huésped, la diferencia entre el huésped que llega y el residente que está allí, la diferencia es una relación de propiedad, de apropiación del lugar, de propiedad. El que está allí se ha apropiado del lugar, tiene el título de propietario, es el titular, se siente de ese lugar y siente que ese lugar es suyo. Eso es lo que distingue al huésped del residente. El tema de la apropiación, de la propiedad. La apropiación o la propiedad privada ha sido la piedra angular de la pertenencia. Si hay una figura que se repite constantemente a lo largo de la historia política del Estado, es la propiedad privada. Y al mismo tiempo es su piedra angular y su piedra de tropiezo. Porque si uno analiza cualquiera de los autores que se han interesado por estas cosas, advierte que se sienten obligados en el momento en que afirman la propiedad privada a negarla, ¿no? Aristóteles es el caso más claro, dice. Es preciso que la propiedad sea común, aunque sea en general privada. Por supuesto que es mejor que los bienes sean privados, pero su utilización que sean comunes. Y Santo Tomás distingue entre el dominium, que puede ser privado, y el uso de lo privado que tiene que ser público. Es decir, hay ahí una conciencia de un problema, aunque al final siempre la piedra, digamos, la pelota cae siempre del mismo lado, ¿no? Siempre hay una apuesta a favor de la propiedad privada. Al final se subordina lo común a lo privado. Y el caso más clamoroso es el de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt justifica la condena a Eichmann, ¿no? Me parece que en algún sitio lo hemos comentado, ¿no? El último párrafo de Eichmann en Jerusalén es increíble, ¿no? Donde ella, a pesar de todas las críticas al juicio, afirma que está de acuerdo con la condena. Eichmann merece ser ahorcado,
pero por una razón totalmente diferente a la del juez o a la del tribunal. No porque fuera parte del asesinato de 6 millones de judíos, sino por nacionalista, porque se había apropiado del lugar, porque pertenecía a esos alemanes que dijeron: Alemania es nuestra y aquí vivimos nosotros y viene a vivir quien quiera. Y por eso, y solo por eso, dice ella, por eso y solo por eso merece ser condenado. Es decir, condena a Eichmann por nacionalista, pero al mismo tiempo defiende con uñas y dientes el derecho a tener derecho. El derecho a tener derecho es el derecho a tener un Estado. El derecho a tener derecho es la crítica a esos estados que niegan a una parte, al judío, el derecho a tener derechos. Y entonces ella asigna el derecho a tener derechos no a la pertenencia, a la sangre y a la tierra, sino a la voluntad. Cualquier ciudadano tiene derecho a escoger un Estado, a tener un Estado. Pero en absoluto cuestiona el tener un Estado porque da por supuesto que solamente teniendo un Estado puedes tener derechos y por tanto puedes realizarte como ser humano. Digo que este es el caso más clamoroso de contradicción porque por un lado condena a Eichmann por nacionalista y sin embargo defiende con uñas y dientes el derecho a tener derecho, es decir, al Estado. La pertenencia como forma, como posibilidad de realizarse. Unos minutos nos quedan. Sí, 5 minutos, ya acabo, sí. Quizá por eso la respuesta más consecuente al planteamiento de Simone Weil, es decir, al deber como alternativa al derecho, la alternativa más consecuente, o la respuesta más consecuente a la pregunta de Derrida, ¿cómo sería una política no basada en el nacimiento, es decir, en la hospitalidad?, es la que ofrece Agamben en Altísima Pobreza, un estudio sobre el franciscanismo que yo creo que ha sido poco tomado en consideración, pero que para este propósito es muy interesante. Este movimiento medieval, el franciscanismo, llamó la atención entonces y provocó una gran conmoción, no porque planteara el voto de pobreza, que era admitido. No, se aceptaba que alguien quisiera ser pobre. Lo que no podían soportar las autoridades, sobre todo el papado, es que alguien renunciara al derecho a tener derechos. Es decir, para tener acceso a los bienes de la tierra hay que ser propietario. Es lo que le dice el Papa. Y por eso la respuesta que dio el Papa a los franciscanos era que el franciscano en concreto podía ser pobre, pero la comunidad no podía renunciar, porque era la condición para ser humano, para poder acceder a los bienes de la tierra, hay que ser propietarios. No se puede utilizar la tierra sin colonizarla. Y por eso uno de los teóricos del franciscanismo, un tal Bonagrazia de Bérgamo, que cita a Agamben, lo que propone entonces, o lo que reivindica es la condición animal, la del caballo que come su avena sin que tenga propiedad sobre el grano. Ese es un buen ejemplo de alguien que utiliza la tierra sin tener el derecho a tener derechos. Una renuncia radical al humanismo de pertenencia. Bueno, situar el problema de la pertenencia en la propiedad privada abre una línea de investigación que nos es conocida, ¿no? Karl Marx situaba el gran obstáculo para la emancipación humana, que era la alternativa a la emancipación política, que es la que propone la humanidad en la polis, en el Estado burgués, situaba el gran obstáculo para la emancipación humana en el modo de producción capitalista. El nacionalismo en general y el Estado en particular, en el dibujo de Marx, eran actores secundarios de la trama capitalista.
digamos que tan cierto como que el dinero no soporta las fronteras, es que el capitalismo necesita al Estado para garantizar sus beneficios, disciplinar la población o controlar la información, como dice José Antonio Zamora. Pero lo que el Estado no puede olvidar es que para poder hacer, bueno, esta idea, no se puede, pues, negar la importancia del sistema productivo en el análisis del Estado y, por tanto, del nacionalismo. O sea, que el modo de producción es importante para el análisis del Estado y del nacionalismo. Eso es la herencia de Marx. Pero el Estado es algo más que mero figurante en el drama productivo, es a lo que voy. El Estado y el capitalismo tienen en común la centralidad de la apropiación. Eso tienen en común el Estado y el capitalismo. La centralidad de la apropiación, de la propiedad privada. El Estado se apropia de la tierra y el capitalismo de los medios de producción. La diferencia entre ellos es que el Estado puede subsistir sin capitalismo, pero no parece que el capitalismo pueda subsistir sin Estado. Es decir, si el capitalismo se nos presenta como insuperable o natural, y así se nos presenta como insuperable o natural, es por el amparo del Estado, que nadie cuestiona. Resulta evidentemente incuestionable el Estado, resulta incuestionable a todo aquel que identifique ser humano con pertenencia. Y esa es la fuerza del capitalismo, ¿no? La fuerza del capitalismo es que está amparado por un Estado que nadie cuestiona. De ahí resulta que la alternativa a la apropiación que cobija al Estado y al capitalismo, realmente que la alternativa a la apropiación, a la propiedad privada que anima al Estado y al capitalismo, sea la hospitalidad, que es el corazón de la diáspora. Bueno, y ya concluyo, sí, con Agamben. Agamben da por supuesto que renunciar al derecho a la propiedad privada, al Estado, da vértigo, lógicamente, porque de ellos recibimos mucho, y renunciar a ello, aunque sea teóricamente, pues es abrir el abismo. Da vértigo. Por eso dice modestamente Agamben que el modelo apuntado en altísima pobreza, es decir, un Estado que se enfrente al derecho a tener derechos, a la importancia, a la figura de la propiedad privada, de la apropiación, solo puede ser tomado en consideración, dice él, cuando todas las demás formas de vida de Occidente se hayan agotado. Es decir, que cuando tomemos conciencia de que esto ya no da más de sí, es cuando tendremos que pensar a pensar en una alternativa que tiene esa forma de diáspora, cuyo corazón es la hospitalidad y, por tanto, el enfrentamiento a la apropiación, a la propiedad privada. No sé si estamos en ese momento. Yo espero que cuando eso ocurra, estas ocurrencias que yo he contado, pues a lo mejor tengan el valor de sugerencias. Y nada más. Muchas gracias, Luis.